Y yo le aprecio mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora. Martín, muchas gracias por venir, te lo aprecio mucho. Un gusto. Porque hoy nos va a contar, va a despejar fantasmas, mentiras, cuentos y engaños. Todas las mentiras que se han dicho en torno a cómo votar, a las boletas. Martín, la primera, ¿nos enseña la boleta cómo viene? Claro que sí, tenemos la boleta. Aquí es una versión más grande para que la puedan ver con mayor precisión. Esta es la boleta presidencial, debo aclararlo, sí, porque las boletas a senaduría y a diputaciones tienen variaciones, no solo por los nombres, sino porque no van las coaliciones no van enteras. Hay algunos lugares en donde no van enteras, pero bueno, la lógica es, digamos, la misma. Bien. Hay un recuadro en el que aparece el logotipo, pero además del logotipo aparece el nombre en todos los recuadros. Hay 8 recuadros. Sí, le quiero decir que el orden donde aparecen es por el orden de fundación de cada partido. En efecto. Izquierda, derecha. Es por eso que primero aparece el PAN, porque se registra en 1939, después el PRI, y es el orden en el cual el PRD, se han registrado. El Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que fue el único que obtuvo, el último que obtuvo el registro, pues en 2015. 14. Por ahí. Sí. Y luego viene un recuadro en blanco para candidatos no registrados. ¿Sí? No aparecen candidaturas independientes en esta ocasión porque no obtuvieron las firmas suficientes para ello. Vamos, porque no hay candidatos independientes. No hay candidatos independientes. Así es, esta es la boleta que van a ver ustedes a la presidencia. Bien. Similares a senaduría y diputaciones, pero con otro color, porque incluso también las boletas están diferenciadas por color. Las de senaduría son en gris y las de diputaciones son en un verde claro. ¿Sí? Sí. De tal forma que esta es la que ustedes van a encontrar. Y efectivamente se ha corrido mucho el rumor de que si se marcan 2 recuadros, se anula el voto. O 3. O 3, lo cual es absolutamente falso. Hoy tenemos 2 coaliciones que postulan a una candidatura. Tenemos esta coalición que postula a una candidatura. La primera, PAN, PRI, PRD, ¿sí? Xóchitl Gálvez. Y otra que son estos otros 3 que Verde, postulan. PT y Morena. Así es. A Claudia Sheinbaum. Y tenemos solamente una candidatura que es postulada solamente por un partido político. Que es un voto perdido, pero en fin. Entonces, sigamos. Sí. Los comentarios son míos, usted no me haga caso. Para yo votar por una candidatura que va en una coalición, tengo hasta 7 formas distintas válidas de votar. ¿Cómo? Es decir, puedo votar por separado, de manera individual, solo uno de los 3, solo uno de estos 3 o solo uno de estos 3. ¿Solo uno de PAN, PRI, PRD o solo uno de Morena, PT, Verde? Y Partido Verde. Solo uno, es decir, tengo 3 opciones con uno solo. Con un solo partido. Con un solo partido. Sí. Pero tengo una opción con los 3. Es decir, puedo marcar el emblema, este emblema, por estos 3, o puedo marcar este emblema por estos 3. Por la coalición de Claudia y por la coalición de Xóchitl. El voto es válido. Si marcaste solo uno de esos 3 o los 3 juntos, el voto es válido. Y si marca 2 también. Sí, pero ahí hay 3 combinaciones de 2. A ver. Sí, son esta combinación, o sea, esta combinación y esta combinación. Yo las leo porque usted no lo quiere. Usted márqueme la primera combinación. La primera combinación, pues. Es PT Verde por Claudia Sheinbaum. Morena Verde por Claudia Sheinbaum. Morena PT por Claudia Sheinbaum. Son las 3 opciones con 2 distintos. Y en la arriba, otra, PAN PRI por Xóchitl Gálvez. PRD PAN por Xóchitl Gálvez. PRD PRI por Xóchitl Gálvez. Cualquiera de esas opciones es válida. Todas son válidas. Esas opciones son todas válidas. Si hiciéramos una suma, diríamos hay 15 formas distintas de votar. Es decir, 7 por una coalición, 7 formas válidas por otra coalición y una sola forma válida de votación, que es esta. La de Movimiento Ciudadano. Así es. Pero entonces son válidas todas. Ahora, bueno, me dirán, ¿y cuál es? Pues lo más sencillo, lo más seguro, pues es que marque solo una, es verdad. Pero votos válidos hay muchos más. Y aparte, además, hay que considerar algo. Estamos viendo la de la presidencia, sí, pero no hay que olvidar que en el caso de las diputaciones, ahí vamos, es otro tema, sí, porque ahí
De ahí es de donde se obtienen las plurinominales. Sí. ¿Sí? Pero de aquí es donde los partidos obtienen o no su registro nacional. No, es de las diputaciones. Ah, de las diputaciones. Ah, Sí, mire. porque es el mecanismo de representación Sí. nacional. Bien, a ver, ¿cómo se anula una boleta? Se anula una boleta cuando marcas dos recuadros con nombres distintos. O sea, que si marca un recuadro de Xóchitl Gálvez y otro de Claudia Sheinbaum. Así es. O si se marca todo, absolutamente, ¿verdad? Y También. por lo tanto, es decir, la clave está en el nombre. Por eso insisto, no se vayan solo con el emblema, sino que vean también el nombre. Porque el nombre es lo que se repite en el caso de esta coalición. Pueden ver ustedes el emblema de los tres partidos, pero el mismo nombre. Sí. Y lo mismo ocurre con esta otra coalición. Ocurre ahí en el caso de Claudia Sheinbaum, Morena, Claudia Sheinbaum, PT, Claudia Sheinbaum, Verde, Claudia Sheinbaum. En el caso de Xóchitl Gálvez, PAN, Xóchitl Gálvez, PRI, Xóchitl Gálvez, PRD, Xóchitl Gálvez. Es decir, siempre viene el emblema y el nombre. Sí. Claro, lo más visual siempre pues es el emblema, entonces se va uno con el emblema, pero aquí lo que es importante es el nombre de la candidatura. Si tú marcas dos recuadros que tienen el nombre, el mismo nombre, es válido. Y si son marcan tres, los tres con el mismo nombre, es válido. también es válido. Porque están Totalmente diciendo que el INE hizo una reforma, que es un cuento, pero que el INE hizo una reforma que si usted marcaba a los tres partidos de cualquiera de las dos coaliciones se anulaba la boleta, lo que es Falso, mentira. totalmente falso. Desafortunadamente, pues corren muchas noticias, muchos bulos o fake news, como les queramos llamar, en estos momentos y hay que informarse bien al respecto. Mentiras. Mentira, Estamos- que es que solo por marcar dos recuadros se anule tu voto. Solo que marques dos recuadros con nombres distintos, con de dos candidaturas candidatas, distintas. sí, o dos Ahí sí candidatas, se sí. anula, o que lo dejes en blanco, o que taches todos. Sí, porque Ahí en una época, ¿te acuerdas, perdón? Sí, Martín, decían, si te sales con la cruz del cuadrito, se anula. No, ¿Te acuerdas? Eso sí, también es mentira. Eso tampoco es cierto. Hay ya una serie de criterios desde hace mucho tiempo y para eso están capacitados nuestros funcionarios. Eso es importante decir. A nuestros funcionarios se les capacita claramente para que sepan, porque hay ocasiones en las que lo normal es que utilices pues una cruz, pero hay Sí. quien utiliza una paloma. Sí. O hay quien puede ocupar otro tipo de un símbolo. círculo. Sí, entonces nosotros capacitamos a nuestros funcionarios, que son vecinos y vecinas nuestros, Sí. para que dentro de la casilla, la presidencia de la casilla, el presidente o la presidenta, es quien resuelve finalmente si un voto es nulo a la hora o no. del conteo, ¿no? A la hora del conteo. Pero después no hay que olvidar que todas nuestras boletas, las actas de escrutinio llegan a los consejos distritales, que hay 300 a lo largo y ancho Sí. del país, y el miércoles se hacen los cómputos distritales. En el INE. Que en cada uno de los Sí. 300 consejos distritales del INE. Sí. Y ahí se suman todos los votos para sacar cuánto fue el voto por distrito y en ese momento también si hay dudas respecto del sentido de algún voto, nuestros funcionarios, nuestros consejeros están capacitados para definir, porque lo que importa es cuál es la voluntad del elector. Por eso es que si se te pasa tantito No pasa nada. no pasa nada. O sea, es decir, si tú pones, por decirlo así, un cuadro aquí, ¿no? Que se te pasa aquí, pero la intersección de la cruz está aquí, ese voto vale por este. Y si te pasó el cuadrito, no pasa nada. Sí. Ahora, esto me dices, yo estaba, fíjate, después de tantos años tenía la confusión, Martín, los votos para el registro, que los partidos mantengan su registro, sobre todo la chiquillada que llamo yo, es del voto de los diputados Así es. federales. Sí, porque la diputación pues es, digamos, la forma más representativa, incluso pues por distrito, ¿no? Sí. Ahora, Y es de ahí de donde se saca no solamente lo que requieres para el registro, sino incluso también cómo se distribuye el financiamiento público. claro, que es lo que más les importa a los partidos, ¿sí? Y también de ahí se deriva el número de plurinominales, Así es. tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De acuerdo en cada- en cada elección, desde luego. Sí. Así es. Por separado, Por claro. separado. Dime. Y nada más sí hay que considerar eso que les decía,
que la de diputados y la de senadores no va a traer necesariamente las mismas coaliciones. Hay, por así decirlo, 300 distintas boletas en las elecciones a diputados federales y 32 distintas boletas. Para senadores. Depende entonces, porque las coaliciones no van íntegras a lo largo y ancho del país. Por eso es que utilizamos más esta de presidencial, porque esta sí es pareja a lo largo y ancho del país. Pero ocurre lo mismo en la de senadores o en la de diputados. Fíjense en los nombres. Y si igual votan, si marcan 2 que tienen el mismo nombre o 3 que tienen el mismo nombre, el voto es válido. Y para los partidos se divide, si son 2 en 50% y si son 3 en el 33%, ¿no? Sí, pero no de manera aritmética, sino por resto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Eso sí no sé qué es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por así decir, en este caso tenemos coaliciones con 3 partidos. Sí. Pero puede ser que cuando ya hagas la suma, digamos, del distrito, haya un número que no es múltiplo de 3 de personas que hayan votado o que hayan cruzado los 3. Entonces, si tú tienes, por así decir, lo voy a poner en números de menos de 10, porque ya ves que las matemáticas no es lo de los mexicanos. Si tú, por ejemplo, te están sobrando 10 votos, porque hubo 10 personas que votaron por los 3 partidos, vas a repartir 3 para cada uno, pero te está sobrando 1. Sí. Ese se lo asignas al que tenga mayor votación en el distrito, porque no hay medios votos ni tercios de votos. Claro. Es decir, no haces un cálculo aritmético para asignar votos, tú asignas votos completos, pero lo asignas por un resto mayor. Es decir, si te sobraron, hubo 10 personas, vuelvo al ejemplo, 10 personas que votaron, que marcaron 3 partidos, se les van a dar 3 a cada uno, pero el resto se le va a dar al que tenga la mayor votación en el distrito. Es decir, uno va a tener 4 y los otros van a tener 3 y 3. 3 y 3. Es decir, no es un cálculo aritmético, porque el voto es un voto entero. No hay medios votos, ni tercios de votos, ni quintos de votos. Eso es otra cosa. Pero eso se hace en los distritos. Sí. Eso no se hace el día de la casilla. No, el día de la casilla se suma. Se suma e incluso en las actas de escrutinio aparecen cuántos votantes votaron por 3. De tal manera que tú en el acta, está muy chica quizás esta acta, pero en el acta vienen las 15 formas en que se puede votar y solo van números enteros. Entonces dice, aquí un número entero votó por este partido, solo por este partido, solo por este partido, por la combinación de 3, por la combinación de 2, por la combinación de esta otra 2 y otras 2, de tal manera que aquí van puros números enteros. Y ya cuando sumas todas estas en el distrito, es cuando ya haces ese reparto que te dijo. Pero el día de la casilla, no, el día de la casilla simplemente tantos votaron, marcaron 3 veces, tantos 2, tantos 1, y ya en el distrito se hace esa división por resto mayor, asignando solo un voto, no una mitad de voto, un tercio de voto, pero eso es ya hasta los distritos en cada uno de los distritos. O sea, eso ya está claro, para lo que es diputados y también para senadores. También, porque van pluris en ambos, en senadores y en diputados. Si se vota por 3 partidos que tengan la misma candidatura. Sí, claro, de la misma coalición. Así es. Es válido. 3 votos para un partido, 3 votos para el otro y 4 votos para el que tenga el mayor número de votos. Hablando de los 10. En el caso de cómo se reparte para diputaciones. Sí. Y también, así también se reparte para efectos estadísticos en presidencia también. Solo que la votación de presidencia no tiene efectos ni para las plurinominales, ni para mantener el registro, ni para el financiamiento. O sea, para mí lo más sencillo es que vote usted por una candidata y por un partido. El que quiera y la candidata que quiera, ¿sí? Como les he dicho reiteradamente. Lo importante es, Martín, salir a votar el día 2, que yo creo que va a ser abrumadora. Esperemos. Nosotros tuvimos en la pasada elección del 2018, comparando la presidencial, porque es contra la que habría que comparar esta, tuvimos un 62% de participación ciudadana y ha sido una participación alta. Tenemos desafortunadamente todavía índices de participación bajos, hay que decirlo. Bueno, luego bajó.
En el Estado de México fue de 48%. Imagina, y era de gobernador. Sí. Que las elecciones de gobernador son elecciones que en los estados generan un mayor número de participación. Porque si tú comparas las de gobernadores con las intermedias de diputaciones, no tiene nada que ver. Pues baja hasta Martín, 7, 8 déjame puntos. poner un corte y regreso, ¿sí? Estoy hablando con el consejero del INE, Martín Faz Mora, para poner claro y despejar todas las versiones, leyendas urbanas, engaños, cuentos, mentiras, trampas, estafas, fraudes. Continuamos. Con el consejero Martín Faz Mora, consejero del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto es lo federal. Presidente de la República, diputados federales y senadores. Así es. Luego está las locales. En efecto, hay 9 gubernaturas. Sí. Hay una gran mayoría de elecciones en donde va a haber, en estados donde va a haber diputaciones. Además, esas 9 de gubernaturas, Sí. 8 tienen, aparte de la gubernatura, tienen diputaciones y alcaldías. Sí. Solamente hay Durango, por ejemplo, Sí. solo tiene Congreso. Sí. Hay 31 estados que tienen congresos locales Así y es. 30 que tienen presidentes municipales. Tenemos 20,000 cargos en disputa. O sea, es Con tremendo. los síndicos, ¿sí? Sí, 20,000 cargos populares en disputa a nivel tanto federal como local, pero son cargos en disputa. Si Sí. sumamos candidaturas, pues multiplícale por 7 o por 10, porque en algunos lugares sí. hay 10 partidos políticos. Sí. ¿no? En las federales, bueno, las Estamos coaliciones hablando ya de se más hizo de menos. 180,000 candidatos. Sí, estamos hablando es infinidad, ¿no? Sí. Ahora, dime, Martín, seguimos. Yo, para mí, el INE es una de las grandes instituciones que ha creado el Estado mexicano, ¿sí? Fundamental para la democracia, para la certidumbre de los procesos electorales y para la confianza de los ciudadanos. Esto se mantiene incólume. Es que las elecciones las hacen la ciudadanía. O sea, es decir, nosotros vamos a instalar 170,000, un poco más de 170,000 casillas. Pero ¿quiénes van a atender las casillas? Nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos 1,5 millones. Por fortuna los tenemos prácticamente ya. Tenemos un avance del 97%. Ah, sí, ya 97%. Sí, y capacitados ya el 90%. Solamente tenemos por ahí como un 5% de lugarcitos donde nos falta un poquito más. Por ejemplo, el sur de Chiapas, que está complicado. Mira, en algunos lugares hay algunas complicaciones porque hay... Perdón, en el sureste de Chiapas. Pero fíjate que esas complicaciones tienen que ver más con conflictos locales, de movimientos sociales que no han obtenido soluciones por parte de autoridades municipales o autoridades locales, ¿sí? Que es el caso hay algunos casos en Oaxaca, otros en Michoacán, otros en Chiapas, o unos poquitos en Jalisco, o otros poquitos en Guerrero en comparación con otros años. Sí. Sin embargo, en los incidentes que han tenido nuestros supervisores electorales y nuestros CAEs son incidentes que no van a afectar la instalación de las casillas en términos generales. Son incidentes pues que sí, que tienen que ver hay de todo. El crimen organizado. Algunos, o inseguridad, un robo, pero la mayoría son accidentes, más bien, de nuestros incidentes que hemos tenido, ¿no? No alcanzamos a apreciar un ambiente en el que fenómenos de crimen organizado estén boicoteando de manera directa o específica el proceso electoral. Quienes nos han dicho no vamos a permitir que instalen casillas son movimientos sociales claramente reconocidos, con demandas que pueden ser legítimas o no, pero históricas algunas. Pero no hay en el ambiente, ni hemos visto en nuestro trabajo de campo, que gente del crimen organizado esté diciendo no vamos a dejar instalar casillas aquí. No te voy a mentir si te digo que hay lugares a donde nuestros supervisores electorales van, tienen que pasar ciertos retenes, a los que generalmente se les autoriza pasar, pero sí les dicen a dónde vas, que se les autoriza pasar. En algunos momentos algunos dicen, mira, pues, gracias por dejarme pasar, pero mejor no paso y vuelvo otro día. Claro. Pero digamos, no tenemos un movimiento organizado, dicho de esa manera, por parte del crimen organizado para decir no se van a instalar casillas aquí o allá. No. Pues qué buena noticia. Hay un ambiente, sí, como igual sales a la calle y pues,
Sí. pueden pasar cosas. Pero en ese sentido, el instituto asegura que el 2 de junio van a estar instaladas las 170,000 casillas, el material va a estar allí, de hecho ya está en las 300 distritos, van a estar capacitados 1,5 millones de ciudadanos para recibir el voto, contarlo, llenar las actas como se debe, y que solamente vamos a reforzar con las autoridades que son las encargadas de la seguridad social, de la seguridad pública, perdón, que haya, digamos, mecanismos que permitan que haya un ambiente de paz y tranquilidad el día de la jornada electoral. Bien, entonces a las 6 se cierran las casillas. ¿A las 6? Sí. En si hay gente formada en la fila, hasta que termine, hasta que pase el último, sí. En lo que es el horario de menos 1 hora, a las 7 tiempo del centro, allá en Ensenada y eso, que son 2 horas, a las 8 tiempo del centro, ¿no? Entiendo que todavía es una hora de diferencia, ¿eh? Solo vamos a tener una hora de diferencia, que es justo esa zona fronteriza. Ya no hay 2 usos horarios, solamente hay uno, sí. No, pero en aquella zona fronteriza se respetó el cambio de horario, ¿eh? Es de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el horario local que se tenga. Sí. Ahora dime, ¿el PREP a las 8 empieza? A las 8 empieza, por supuesto que a las 8 pues tendrá muy pocos datos. Sí, de las 8 de la noche de ese día a las 8 de la noche del día siguiente. Y luego está el conteo rápido, que es otro mecanismo distinto. El PREP es la llegada de la digitalización de las actas conforme vayan llegando. Sí. La más rápida es la que va a llegar. Sí. Pero el conteo rápido es una muestra estadística representativa, estratificada, que te muestra cuáles son las tendencias del voto con ciertos rangos. Lo único que vamos a esperar es que los rangos entre uno y otro estén lo suficientemente separados, si es el caso, ¿sí? Pero ese conteo rápido yo creo que lo estaremos dando alrededor de las 10 de la noche. No podemos decir un horario específico, sí, porque depende de la solidez de la muestra y de los datos que nos llegan. Claro, y además siempre ha sido de una casi exactitud impresionante. Pues no casi, de exactitud impresionante. Es decir, entre el PREP, sí, que el PREP ahí sí no hay rango, porque el PREP es el total. Lo que importa en el PREP es tener el mayor número de actas digitalizadas, sí, posibles al día siguiente. De estas. ¿Sí? Perdón, de esas, es sí, una boleta, sí, de las actas. En el caso del conteo rápido, como es estadístico y es una muestra, ahí sí hay rangos, sí, ¿sí? Que puede ser entre y aquel. Y luego están los cómputos distritales, que son los resultados oficiales. Bueno, en las últimas 3 elecciones, el dato del PREP, el dato de los cómputos, que es el oficial, y el rango del conteo rápido siempre han estado dentro de esos intervalos. Lo recuerdo muy bien. No ha habido ninguna diferencia. Lo recuerdo muy bien. Y eso muestra pues la fortaleza técnica que tienen estos actos. Martín, nos vemos antes de las elecciones para reiterar todo esto. Claro que sí. ¿Sí? Y un llamado a salir a votar, y particularmente un llamado a quienes ya son funcionarios de casilla. Agarren el compromiso. No van a ver la maravilla y el orgullo que les va a dar haber sido funcionarios de casilla. Es algo que si no lo han vivido, jamás lo van a olvidar. Traemos por ahí un 35% de sustituciones de gente que nos ha dicho no puedo. Yo no puedo, pues tengo que trabajar. No, yo lo sé, pero a quienes ya les llegó su nombramiento y a quienes ya fueron visitados por nuestros capacitadores, por favor, acudan. En verdad es una experiencia interesante. Bueno. Sí es cansadita, pero no importa, estamos construyendo patria. Es que no es cansado, es excitante. Sí. Y es un orgullo. Y es un orgullo, porque está uno construyendo patria y democracia. Gracias, Martín. ¿Sí? Muchas gracias, Martín. Te lo aprecio muchísimo. Es un privilegio conocerte y pues tener esta información, porque lo que no podemos permitir es que la desinformación aleje a un solo votante. Así es. De la casilla. Y se agudiza en estos días. Sí, esa desinformación. Bueno, lo que yo he oído y me ha llegado, o me han mandado, vamos, es delirante. Pero no lo voy a mencionar para no caer en su juego, ¿sí? Bueno, gracias al maestro, al maestro Martín Faz Mora, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral y que ha dejado en claro todo esto.